Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ignacio Martínez Pisón, los lectores de esta comarca rural de La Mancha, con este punto neurálgico en esta carpa del 10º aniversario del Festival Almoradí Le, te dan esta bienvenida así de apoteósica. ¿Qué te parece? Estupendo, no estoy acostumbrado. ¿No? Verás. ¿Te habían hablado antes del festival? Me había hablado Rosa Montero, que ha venido un par de veces aquí y que la trataste muy bien y me dijo que estaría feliz aquí. Bien, pues nada. Ignacio Martínez Pisón cumple algo más de 40 años escribiendo. A lo largo de esos 40 años ha escrito más de 20 libros, ¿no? Podría ser, bueno, no sé, no le vamos a contar. Por ahí. Estas presentaciones que suele hacer el que conduce, a mí nunca me gustan, porque bueno, vosotros ya seguro que lo conocéis a Pisón y si no, tendréis la oportunidad de conocerlo, así que el tiempo que tenemos lo vamos a aprovechar de verdad. Escribió desde 1984 que publicó su primer libro, La ternura del dragón, ya recibió un premio, el premio Casino de Mieres, luego ha tenido otros. A lo largo de toda su trayectoria ha escrito mucho sobre el siglo XX de España, desde la guerra de África, la guerra civil, la posguerra, el franquismo, la transición, Dientes de leche, por ejemplo. Yo nombro mis preferidos, Dientes de leche y La buena reputación, por ejemplo, para que tengan ustedes una referencia. También tuvo el premio en 2015, me imagino uno de los más importantes para ti, el Premio Nacional de Narrativa. Sí. Y bueno, supongo que algunos otros premios, todos menores porque el Planeta no lo tienes. No. ¿Tengo que contestar? Bueno, no sé, igual es muy comprometido para ti hablar del Premio Planeta. Si quieres empezamos otra vez. O sea, yo, como sabéis... ¿Qué cosas estas de las editoriales, no? En la industria. Yo es que no me presento a premios. Es decir, me parece que cuando era joven, presentarse a premios, como aquel que gane con La ternura del dragón, pues me parecía que era la manera de entrar en el mundo editorial, ¿no? Pero ya una vez que ya tenía un editor que publicaba mis libros, dije, ya no me tengo que presentar a premios. Y todos estos premios que me han dado, me los han dado ya a obra publicada. Es decir, que yo no me he vuelto a presentar a ningún premio en 35 años, así, ¿no? Y creo que nunca lo haré. O sea que el Premio Planeta no me interesa especialmente. Bueno, pues 40 años después, ahora se presenta, bueno, el año pasado publicó su último libro, Ropa de casa, que viene a ser algo un poco diferente a las novelas que él ha escrito a lo largo de toda su trayectoria, en que te pones de un modo un poco más íntimo, narras toda tu vida, toda tu vida no, hasta cierto momento, una vida marcada por la muerte prematura de tu padre, una infancia, digamos que feliz y juventud feliz, y luego un estrellato bastante temprano en el mundo de la literatura, porque como acabamos de hablar, tu primer libro ya tuvo un premio. ¿Por qué un libro de memorias? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, primero porque había llegado ya a la edad de empezar a recordar y a poner orden en mi pasado y en mi vida. A veces me decían, pero ¿no eres demasiado joven para escribir una memoria? Y digo, no. O sea, lo escribí con 63 años y los pocos escritores españoles que han escrito libros de memorias lo han hecho con muchos menos años. Es decir, Carlos Barral no tenía ni 50 años cuando publicó su primer volumen. Antonio Martínez Arreón no tenía ni 50 años, ¿no? Y en todo caso, 63 años ya es una edad razonablemente elevada como para que uno diga, bueno, vamos a ver qué ha pasado en mi vida que valga la pena contar, ¿no? Aparte ocurrió otra cosa, que fue la muerte de mi madre. Cuando muere una persona tan importante, sobre todo en mi caso y en el caso de mis hermanos, porque mi padre había muerto mucho antes, en el año 70, pues es que hay muchas personas que desaparecen de tu vida, muchos recuerdos familiares que están volatilizando, muchas anécdotas de la familia, muchas conexiones con el pasado. Y hay un momento en que dices, quiero retener este pasado, quiero que todo aquello que está vinculado a mi madre y a su época no desaparezca del todo y que convirtiéndolo en palabras, pues por lo menos vea yo que puede pervivir de algún modo. Y luego además que tienes como curiosidad porque cuando muere una persona, pongamos el caso de mi madre que murió con 80 y tantos años y con mala salud, es decir, que iba con una silla de ruedas y tenía el oxígeno puesto,
Claro, en realidad no muere esa persona nada más, mueren todas las personas anteriores que esa persona ha sido. O sea, muere la madre de cuando nosotros éramos pequeños, también la madre con la que discutíamos en la adolescencia, la madre que luego me pagó los estudios en Barcelona. Es decir, va muriendo todas las personas que esa persona ha sido. Y todas esas personas vuelven a ti de repente y quieres recordarlas y quieres escribir sobre ellas, no solamente hablar de la pobre anciana que acaba de morir, sino hablar de todas esas personas, incluidos los momentos pues, de celebración, de felicidad, de belleza, ¿no? Y no solo eso, sino también recordar las cosas anteriores, porque da la sensación, todos los hijos pensamos que los padres nos pertenecen, ¿no? Y que como que los padres no eran nada hasta que nacimos nosotros. Y no es así. Los padres también alguna vez fueron jóvenes y fueron novios y estuvieron enamorados y eran guapos y se vestían elegantes para las fotos, y mi padre no siempre fue calvo, es decir, que hubo una época que tuvo pelo. Y entonces, de repente también sentía curiosidad por esa etapa de mis padres anterior a mi nacimiento, ¿no? Y mi hermana se puso a escanear fotos, que es también otra manera de intentar hacer que perviva ese pasado, que ese pasado no desaparezca, ¿no? Que se consolide para siempre. Y entonces, de repente, me puse a mirar todas las fotos de la juventud de mis padres cuando eran novios. Y claro, en aquella época no es como ahora que todos hacemos fotos con el móvil y todo el mundo va en chándal y mal vestido, ¿no? En aquella época la gente cuando se hacía fotos era porque estaban iba de domingo. en una boda, en una celebración, y entonces iban elegantes, no como ahora que vamos todos desarrapados. Y entonces te da la sensación de que aquel pasado tenía un poquito de glamour, porque aunque fuera Logroño, que tampoco es que Logroño sea París, ¿no? Pero bueno, pero en Logroño los veías que iban guapos y elegantes y tenían un aire así casi cosmopolita y bonito, ¿no? Y también de repente dices, bueno, ese pasado que yo no he conocido, pues a través de las fotos empieza a ser un poco mío y quiero hablar de ese pasado, ¿no? Sí. ¿Y cómo, cuando tú echas mano de tu memoria y el baúl de recuerdos, es fácil traducir esa memoria que tú tienes? Es decir, a veces la memoria no te juega una mala pasada. Lo que tú escribes sobre tu infancia y juventud, ¿es todo cierto o cabe alguna posibilidad de que haya recuerdos que no son tal y como tú los cuentas? Es que la memoria modifica y manipula el pasado, ¿no? La memoria no es totalmente fiel al pasado, sino que los recuerdos van cambiando, los vas elaborando con el paso del tiempo y muchas veces tú acabas teniendo un recuerdo diferente del que tiene otra persona que asistió al mismo episodio. Nosotros somos 5 hermanos y recordamos las cosas en 5 versiones diferentes, cada uno tiene una versión diferente, como el juego ese del teléfono, ¿no? Que tú le dices una frase al otro y el otro se la dice a otro y cuando te llega a ti la frase ya es completamente distinta. Pues aquí también los recuerdos se han ido modificando a lo largo del tiempo y cada uno ha tenido pues su propia versión del pasado, ¿no? Y entonces ya una vez que hablé con mis hermanos para consultarle un par de cosas, pues al final les dije, mira, ¿sabéis qué? La memoria no es democrática, o sea, no vamos a votar lo que ocurrió, sino que yo voy a recordar, voy a escribir lo que recuerdo, porque por el simple hecho de recordarlo ya incluye una verdad, ¿no? Que es la verdad mía, la verdad de mi memoria. Y efectivamente luego mis hermanos me han dicho, pues hay cosas con las que no estoy de acuerdo, con detalles de anécdotas y tal, pero nada muy grave. De las que cuentas en este libro, ¿no? No es algo que hayas hecho de consenso con el resto de con tus hermanos, efectivamente. No se negocia. Cuentas, por ejemplo, una del el día que murió tu padre, o sea, tu vida está un poco marcada por esa temprana muerte de tu padre cuando tú tenías 8 o 9 años, ¿no? Y cuentas una de estas anécdotas, ¿no? La película que estabais viendo en casa la noche que tu padre falleció. Esto es uno de estos casos de memoria Sí, diluida. pero en ese caso era mi madre la que había modificado. Es decir, estábamos en casa, en el sofá, viendo la televisión, los 2 hermanos mayores, mi madre y mi padre. Y cuando acabó la película, nos mandaron a la cama y nos dormimos nosotros. Y esa misma noche, muy poco después, mi madre oyó cómo mi padre se caía al suelo, oyó un ruido en el baño, fue a verle y murió ahí en sus brazos, ¿no? Y entonces claro, es de esos momentos en la vida de una persona, en el caso de mi madre, o sea, de repente quedarse viuda con 5 niños, el mayor de ellos de 10 años, ¿no? Pues esos días que te marcan la vida para siempre y que cambian tu destino. Y ella, las pocas veces que hablé con ella de qué ocurrió esa noche, entonces ella decía que la película que estábamos viendo era Los pájaros, de Hitchcock, que tiene cierto sentido que una persona que recuerda el horror de esa noche en su vida lo asocie con una película de miedo y de terror, ¿no?
Y yo, el recuerdo que tenía es que era otra película muy diferente, que era Matar a un ruiseñor. O sea, hay una conexión ornitológica, pero solo eso. Y Matar a un ruiseñor, no sé si os acordáis, que es una película, por cierto, maravillosa. Ahí aparece un personaje que es un padre, que es viudo, que es abogado, que defiende causas justas y que es el padre que todos los niños querrían tener, que es Gregory Peck, que dices es un hombre bueno, sensato, generoso y buen padre de sus hijos, ¿no? Entonces, claro, yo cuando mi madre decía que la película que estábamos viendo era Los pájaros, pues yo pensaba, tendrá razón ella, ¿no? Y probablemente yo me equivoque porque asocio esa noche a una imagen idealizada de un padre perfecto, que es lo que ese día desapareció para mí, ¿no? El padre que se murió, pues en el fondo era un padre perfecto, como si Gregory Peck fuera mi padre y se hubiera muerto esa noche. Y solo cuando mi madre ya estaba muerta, se me ocurrió lo más fácil de todo, que es entrar en las hemerotecas digitales de Internet y mirar la programación de televisión española de ese día. Y tenía razón yo. Es decir, la película que estábamos viendo era Matar a un ruiseñor. Porque claro, yo no le puedo mandar un WhatsApp a mi madre para decirle, tenía razón yo, ¿no? Eso es. Pero efectivamente, en este caso fue mi madre la que modificó el pasado y yo creo que recordando, asociando la muerte de su marido con la película de Hitchcock, de alguna manera estaba proyectando todo el miedo que le venía encima del destino que le había tocado afrontar, ¿no? El libro Ropa de casa lo empiezas describiendo un viaje que tú haces al Archivo Militar de Segovia porque tu padre era militar. Claro, había sido un militar durante el franquismo, lo cual supongo que despertaba en ti una sospecha, ¿no? A ver si mi padre iba a ser uno de estos militares que ejerció represión. De hecho, hay una frase en el libro que dices, de no ser por su temprana muerte, habría habido un conflicto paterno-filial. Claro, cuando tienes 9 años, tú por supuesto no sabes nada de política, tu padre es el hombre más admirable del mundo y jamás hay un conflicto entre un niño de 9 años y su padre, ¿no? Cuando llega la adolescencia no hace falta ni que haya motivos para que haya conflictos, o sea, te enemistas con tu padre porque forma parte un poco de tu desarrollo biológico, porque tienes que imponer tu personalidad, demostrar que no eres un niño y eso lleva siempre a roces cuando no hay motivo, pero en este caso los habría podido haber, porque estamos hablando de que efectivamente mi padre, que entra en la Academia General Militar justo después de la Guerra Civil y muere en el año 70, pues esos 30 años de carrera militar se desarrollan todos bajo el franquismo, ¿no? Con lo cual, pues me imagino que en los años de la transición, cuando todos éramos de izquierdas, cuando nos gustaba pues apoyar las manifestaciones estudiantiles y tal, pues vete a saber lo que habría ocurrido. Yo no sé muy bien lo que pasaba, lo que pensaba mi padre, o sea, doy por supuesto que era militar franquista, pero a lo mejor era de los que se adaptaban a los nuevos tiempos, es decir, hubo una parte del ejército que supo modernizarse, hubo una parte del ejército monárquica que no era totalmente franquista, y mi padre era un poco de tradición monárquica, no lo sé si habría habido conflicto, pero lo lógico habría sido que sí. Y cuando fui al archivo de Segovia, que también es una cosa que no se me había ocurrido hacer nunca, o sea, tiene que morir mi madre para que yo me presente a mirar en el archivo militar de Segovia cuál fue la actividad de mi padre como militar. Y entonces luego ahí vi que por suerte mi padre había sido un militar de oficinas, es decir, que no hay nada que reprocharle, no persiguió a los maquis, no estuvo en ningún consejo de guerra en el que se condenara a alguien a muerte, o sea, de esas cosas que realmente pues habrían podido cambiar la imagen de mi padre y abochornarme un poco, nada de eso ocurrió. O sea, probablemente lo más peligroso, grave que pudo hacer es que se le caería la grapadora, porque sus ascensos eran todos de militar de oficinas, ¿no? Sí, imagínate que te llegas a encontrar algo diferente. O a lo mejor ibas un poco con esa intención, hombre, que diera origen a una novela. Es que el libro habría sido distinto. Claro, es decir, esas son las primeras frases del libro. Voy a ver qué encuentro. Y como no encontré nada, pues ya seguí contando mi vida, ¿no? Pero claro, si de repente hubiera encontrado que mi padre, tan cariñoso, tan bueno, y resulta que a lo mejor era un asesino en serie y que le gustaba fusilar a la gente de 10 en 10, pues evidentemente el libro habría sido muy diferente, ¿no? Pero me alegro de que no sea así, primero, para estar en paz con mi conciencia y con el recuerdo de mi familia, y segundo, porque no me habría gustado tampoco escribir eso. Contar, o sea, no me habría sentido cómodo investigando la historia de alguien que habría hecho esas cosas, ¿no? Hay un escritor peruano
que se llama Renato Cisneros. No me acuerdo de la novela, pero es un libro autobiográfico donde habla de su padre, que fue ministro de la guerra en una época muy represiva en Perú. Y entonces, ahí, por ejemplo, ese habría podido ser el libro, porque es el conflicto entre el hijo que quiere mucho a su padre y que cuando ya el hijo es mayor se empieza a dar cuenta de que su padre es el responsable de toda la represión en Perú mientras es ministro de Defensa, ¿no? Sí. Y entonces el libro está lleno de ambigüedades, ¿no? Porque por un lado quieres absolver a tu padre, pero por otro lado sabes que no puedes, porque tu padre es responsable ante la historia de muchas muertes, ¿no? Y claro, me habría sido un libro parecido a este de Renato Cisneros. Claro. Y yo leí el libro Ropa de casa porque sabía que te tenía que entrevistar, porque a mí me gustan tus novelas, pero unas memorias pues tampoco es que me despierten mucho interés. Pero al leerlo sí que supe sacarle a la lectura que muchos personajes de tu familia, fundamentalmente tu madre, pero también otros, o frases o vivencias familiares aparecen mucho en tus novelas, o no sé si me equivoco. Hay mucha influencia en todas las novelas, las que he nombrado antes o muchas otras. Hay como una lluvia de cosas que pertenecen a mi experiencia, a mi vida y a mi familia, que las había colocado en otros personajes, en personajes de otras novelas, y que, claro, ahora si lees Ropa de casa, de repente ves pues, que hay alguna correspondencia entre esos personajes y las personas reales, ¿no? Las dificultades de mi madre para aprender a conducir, por ejemplo, eso lo meto en una novela, o hay otros elementos que aparecen por ahí. Los palíndromos, por ejemplo, cuando me dio por escribir palíndromos, también lo metí en otra novela, en Ropa de casa, donde metí a una persona obsesionada por descubrir palíndromos, por inventar palíndromos, ¿no? Y sí, hay cosas... Lo que pasa es que mi vida no es apasionante. O sea, yo no soy el conde de Montecristo, a mí no me han pasado cosas importantes. Casi ya, esto también te lo preguntas tú mismo, y me lo preguntaba yo cuando te hacía esta pregunta. ¿A quién más, aparte de ti y a tu familia, le interesa un libro de memoria sobre ti? Que además eres un tío afortunado, o sea, que tú no eres un personaje muy novelable. No. Quiero decir que has tenido una infancia feliz, una juventud feliz, un premio con tu primer libro. Dices que desde muy pronto notasteis en tu familia el privilegio que suponía haber tenido un padre militar. Te tocó hasta la quiniela. Me tocó una quiniela, sí. Te tocó una quiniela. Nunca he estado enfermo, por ejemplo, no hice ni la mili, o sea que es que tengo muy pocas cosas que contar sobre mi vida. Porque por lo menos si has hecho la mili, pues ahí tienes un montón de cosas que contar, ¿no? Pero yo ni eso. Pero claro, el reto de un escritor... Tocan a muerto. Esperamos, ¿no? Nos esperamos a comernos las uvas. Las uvas. Bueno, no sé, si quieres. La quiniela, como me parecía, lo de carreteras secundarias, el padre que se dedica un poco a vivir la vida, a buscarse la vida, con las quinielas también hace un poco, hay unas triquiñuelas, ¿no? Y se publicaban libros también. Esto lo descubrí, yo no sabía nada, que había libros que se publicaban en los años 60 o 70, o en esas épocas de final del franquismo, sobre cómo hacer una quiniela para tener probabilidades de que te toque, ¿no? Sí, bueno, yo solo hice esa quiniela, ¿eh? O sea, yo no... Y te tocó. Una y me tocaron 200.000 pesetas. Bueno, luego seguí haciendo porque me pareció tan fácil que dije, pues voy a ganar 200.000 pesetas todas las semanas, ¿no? Porque me pareció que había visto los resultados y que simplemente tenía que ponerlos y que luego se cumplió el pronóstico, sencillamente porque yo estaba viendo que el Osasuna iba a ganar a no sé quién, ¿no? Y luego lo intenté unos cuantos meses y ya no volví a acertar nunca, nada. Pero aquella vez sí, acerté -1, los acerté todos, ¿no? Pero eso que dices tú eran unas cosas que se llamaban las reducidas, ¿no? O sea, era me suena que eso es un concepto de la quiniela. Que entonces rellenaba muchos boletos y si acertabas, tenía muchas más probabilidades. Ahora que igual podías no acertar porque habías acertado la quiniela, los pronósticos, pero luego en las combinaciones a lo mejor salía una combinación que no incluía exactamente esos resultados, ¿no? Eso fue la época en que, como lo vi tan fácil, pensé, pues mira, voy a probar a hacer esto. Creo que estuve todo el año cerca de un año, o sea, hasta que me di cuenta de que no tenía ningún sentido seguir haciendo quinielas. Es verdad que es que España era un país de quinielistas, o sea, es decir, en carreteras secundarias, el padre, cuando está desesperado, dice, ya sé cómo voy a salvar, voy a hacer quinielas y alguna me va a tocar. Pero es que Franco había ganado una quiniela, acuérdate, o sea, es que Franco en los años 60 acertó una quiniela, para más INRI, esa jornada no había partidos de la Liga Española y en la quiniela eran equipos italianos.
Livorno, Torino y tal. Y ahí el caudillo hizo la quiniela, acertó los 14 resultados y se llevó 1,000,000 y pico de pesetas. Que por cierto, para que veáis cómo era, claro, él no firmaba como Francisco Franco Bahamonde, ponía Francisco Cofrán. Fíjate qué seudónimo tan original y tan... El Pardo, Madrid, ¿no? Es decir, probablemente en la oficina de las quinielas no tenían ni idea de quién era el señor que había firmado esa quiniela, ¿no? Y acertó el señor Franco. Sí, sí. ¿No serías ni futbolero tú, o sí? ¿Futbolero? Sí, he tenido épocas. ¿Has tenido épocas? Sí, sí. ¿Del Zaragoza? Ahora ya no. Bueno, sigo siendo futbolero, porque el Zaragoza está el último en segunda división. Entonces se te van las ganas. Bueno, pero eso es de ser un poco chaquetero si dejas el Zaragoza por... Ya, sí, pero es que... Oye, qué curioso. A mí los futbolistas no solo me interesan como futbolistas, no por lo que puedan decir, ya sabes. Pero Pardeza es un caso extraño, ¿no? Miguel Pardeza... el eterno suplente de Butragueño de la Quinta del Buitre, que por eso tuvo que jugar en Zaragoza. El quinto de la Quinta del Buitre, ¿no? Pero claro, cuando lo conocí, que ya era jugador del Zaragoza, es que en realidad lo que le interesaba era la literatura, la tesis que estaba preparando sobre César González Ruano, las reseñas de libros que hacía para un periódico de Zaragoza. Entonces dices, pero hombre, dedícate a meter goles. Cuando te jubiles ya como futbolista, pues ya te dedicarás a leer y a escribir, pero de momento méteme un golito cada partido, cada domingo, ¿no? Y de hecho, luego cuando tuvo una racha mala en la que no metió goles, la gente le gritaba... Menos libros y más goles, ¿no? Ahí está. Pobrecillo. Hay tus ciudades de esa infancia y primera juventud son Logroño, Zaragoza, antes de que te vayas a Barcelona a vivir otra vida. ¿Hay cierto apego a las raíces en ti? ¿Sigues volviendo a Zaragoza o a Logroño? Sí. Bueno, de hecho, es que uno no puede dejar de sentir apego por los sitios en los que ha sido feliz. O sea, yo, por ejemplo, Logroño es un sitio que recuerdo con muchísimo cariño, porque para mí, tuve una infancia absolutamente feliz y además fue una etapa tan perfectamente recortada porque por esas fechas, ¿no? Justo fue el regreso a Zaragoza y justo entonces se muere mi padre, que todo ese pasado, toda esa infancia, pues para mí solo son recuerdos felices, ¿no? Y luego la etapa de Zaragoza es la etapa en la que tú te conviertes en zaragozano. Es decir, yo nací en Zaragoza porque mi madre se empeñó, pero realmente lo que me hizo zaragozano fue la adolescencia. Uno es de donde estudia el bachiller, decía Max Aub. Es decir, yo desde el año 70 hasta el 82 viví en Zaragoza y esos son los años en los que uno termina de formarse como persona y los años en los que eres de un sitio y ya lo vas a ser para siempre. Yo en realidad, toda esta idea de la identidad para mí no era muy importante, ¿no? Pero claro, si vives en Barcelona y te toca la etapa esta del procés, pues te das cuenta de que hay mucha gente preocupada por su propia identidad colectiva. Y en ese caso era una identidad excluyente, que te obligaban a ser catalán y solo catalán, ¿no? Pero al final te planteas, bueno, entonces, ¿cuál es mi identidad? Pues mi identidad es lo que ha sido mi vida. O sea, un tío de Zaragoza que lleva mucho tiempo ya viviendo en Barcelona. O sea, soy un aragonés de Barcelona, porque se puede tener una identidad doble o triple, ¿no? No hace falta ser puramente catalán, puramente vasco, puramente español, solo eso, ¿no? O sea, la vida es la que te va construyendo esa identidad. Y mi vida es eso, Logroño, Zaragoza, Barcelona. Bueno, hay muchas cosas más, porque en realidad yo no había estado nunca en la Puebla del Moradí, pero vamos, a mí no me gusta mucho, lo que me gusta es que a los escritores nos invitan y yo conozco muy bien España. O sea, conozco España, todas las provincias. Solo hay una capital de provincia que no conozco. Pero es que he ido a muchos sitios que de otra manera no habría podido ir, porque ser escritor, entre muchos otros privilegios, tiene eso de que te invitan a los sitios, te tratan bien, te enseñan lo mejor de cada pueblo y cada ciudad y te vas feliz y contento. Y entonces también esa experiencia de viajero por España, pues también forma parte de mi propia identidad, ¿no? Claro. ¿Qué capital no conoces? Tenerife. Tenerife. Ah, bueno, pues pensaba que me ibas a decir otra así un poco más. ¿Cuál? Dime. De la España profunda, de la España rural, no sé. No. Yo he estado en todas las capitales. Y es que además en Canarias he estado muchas veces, y ahora vuelvo a Canarias, pero voy a Lanzarote, pero en los sitios en los que están Canarias son siempre la otra provincia. Porque he estado en Fuerteventura, voy a estar en Lanzarote, he estado varias veces en Las Palmas. Y hay una provincia que no he estado, que es la provincia de Tenerife, y entonces, no sé, voy a ofrecerme a la Feria del Libro allá a ver si me llevan para completar el álbum. Sí. Bueno, pues cuentas que
que cuando tú llegaste a Barcelona ahí ya empezaste a tomar contacto con lo que tú verdaderamente querías desarrollar, que era el hecho de ser escritor. Empiezas a conocer a la gente de ese mundo y entras a formar parte de algo que después etiquetaron, aquella corriente de aquellos años de finales del franquismo, ¿no? No, ya, porque tú llegaste a Barcelona... No, 80. En el 80. Yo llegué en el 82. Pero tu mayoría de edad coincide con más o menos el año 1978, que es el de la Constitución, Sí. que a ti te encanta porque ofrecía la posibilidad de la objeción de conciencia. Sí. Realmente, Especialmente- ahí había un resquicio para librarse de la mili. Bueno, es que hay que ponerse en la época. Los que tengáis mi edad, os acordaréis también de que el ejército español en ese momento no era muy atractivo y para un chaval joven, bueno, es que dieron un golpe de Estado en el año 81, ¿no? Entonces, pensar que vas a formar parte de ese ejército que todavía tenía gran parte del espíritu y del aroma del franquismo, pues era una cosa que apetecía muy poco, ¿no? Y entonces la Constitución consagraba el derecho a la objeción de conciencia, pero la ley no se había desarrollado. Entonces yo cuando acabé la carrera, pues fui a objetar. Y al cabo de 3 años se desarrolló la ley, pero para entonces ya había habido muchos chavales que habían ido a objetar y se dieron cuenta de que si íbamos cada vez más, aquello iba a colapsar. Y entonces, efectivamente, a todos los que habíamos objetado con cierta anterioridad, con 3 años o 4 años de antelación, de repente nos mandaron una carta que decía algo así: pasa usted de la situación de reserva, no sé qué, con obligación de informar de su domicilio, de su cambio de domicilio, tal, tal. Entonces, digo, a ver, que me lo traduzca alguien. Sí. Y hablé con un abogado, le dije, ¿qué significa esto? Dice, ¿qué te has librado? Digo, bueno, podrían haberlo dicho, ¿no? O sea, podrían haber dicho, de parte del ministro de Defensa, todo bien, te has librado de la mili, ¿no? Pues no, al final una prosa abstrusa, pero yo lo que supe es que me había librado para Sí, siempre. si te hubiese visto tu padre. Bueno, no lo sé, no sé, Bueno, no sé, hacía mucho tiempo. estaríamos orgullosos de tener un hijo objetor. Claro, por eso digo. No. Sí. Bueno, nueva narrativa española es la etiqueta que se puso a aquellos escritores que en aquel tiempo formabais parte del panorama literario que suponía una novedad en aquel momento, ¿no? Es que como Franco había muerto en el 75 y no se veía que hubieran cambiado las cosas en el mundo de la literatura, no había una nueva generación que expresara la nueva realidad, pues de repente a mediados de los 80 los editores se pusieron de acuerdo para decir, bueno, vamos a ver si encontramos escritores jóvenes. Eso fue una ventaja para muchos de nosotros porque de repente tenían mucha curiosidad por saber lo que hacíamos los jóvenes. Yo tenía 23 años, ¿no?, cuando empecé a publicar. Y el simple hecho de que fuera joven ya parecía una garantía ante los editores de que representabas a la nueva generación, fueras bueno o malo. Y entonces se nos abrieron las puertas de par en par, las puertas de las editoriales, hasta el punto de que yo fui con mis cuentecitos a 2 editoriales y las 2 me llamaron al cabo de 1 o 2 semanas para decirme que estaban interesados. O sea, estaban deseosos de encontrar voces nuevas que representaran la nueva situación española. Y eso de la nueva narrativa española, pues aunque todos decíamos que no teníamos mucho que ver, porque nadie quiere formar parte de ese tipo de Estar promociones, etiquetado, ¿no? pero al final resulta que te favorece, ¿no? Y de repente los que empezábamos entonces, muchos de los cuales pues ahora son muy célebres, o sea, desde Muñoz Molina, Javier Marías, que había publicado ya algún librito, Julio Llamazares, Cristina Fernández Cubas, Enrique Vilamatas, digamos, formábamos parte de la alineación esa de la nueva narrativa y muchos de ellos pues luego han sido grandes escritores, ¿no? Cuentas una historia, Javier Marías, que a mí me llamó mucho la atención por lo que yo interpreto ahí de forofismo editorial. ¿De qué? De forofismo editorial. Forofismo. ¿O no es así? A ver, tú con Javier Marías tuviste una relación muy buena durante unos 10 años. 10 años justos. 10 años justos. Y esa relación se rompió. Explica tú por qué. Bueno, primero, cuando yo conocí a Javier Marías, él se sintió muy halagado porque yo era un escritor 9 años más joven que él, que lo había leído todo de él, ¿no? Entonces yo realmente le admiraba mucho. Coincidimos en unos encuentros literarios en Asturias, tuvimos cierta amistad, él fue muy generoso conmigo, nos vimos muchas veces, me escribía, me daba consejos sobre mis libros, me escribía sus opiniones y ya publicábamos en la misma editorial, que era la editorial Anagrama, pero hubo un lío entre el editor y Javier Marías. Javier Marías le acusó de haberle engañado en la liquidación de derechos o de algo así,
Y el caso es que rompieron. O sea, la relación entre Javier Marías y el editor Jorge Arralde desapareció de golpe, de forma muy, muy violenta, muy brusca. Y Javier Marías de repente se hizo a sí mismo la promesa de no volver a leer libros de anagrama. Y pues claro, de repente yo quedé en el lado malo de la historia. La última vez que él me escribe me está sugiriendo que me pase a Alfaguara, que es donde él empezó a publicar entonces, pero yo no tenía ningún motivo para cambiar de editorial y estaba muy contento. Y ahí se acabó. Y ya no nos volvimos a ver hasta años después, cuando yo tampoco estaba ya en Anagrama y la relación pues era como de dos viejos amigos. Era una amistad desigual. Él era el importante y yo era el discípulo, claro. o sea, yo era muy jovencillo. Porque además, Javier Marías, que era un gran escritor, él sabía que era un gran escritor antes de serlo, cosa que nosotros no sabemos. O sea, yo no sé lo que voy a escribir después, yo no sé si lo que voy a escribir después va a estar bien o va a estar mal. Pero Javier Marías, del año 86, 85, que es cuando yo lo conozco, ya sabía que iba a escribir Corazón tan blanco, ya sabía que iba a escribir los libros estupendos que iba a escribir en los años 90 y principios de los 2000, ¿no? Es decir, él sabía el escritor que llevaba dentro y pensaba en sí mismo y en la literatura como si ya los hubiera escrito esos grandes libros, ¿no? Y por eso, digamos, esa desigualdad en nuestra relación, porque él realmente era un maestro, aunque todavía no lo hubiera demostrado, y yo todavía estaba O sea, que no era aprendiendo. tanto una cuestión de forofismo editorial, sino un poco de ego. Bueno, hombre, un poquito de ego tenemos todos los escritores. Incluso yo que dicen que soy modesto y tal, no, todos tenemos ego. Si no, no habría escrito ese libro, porque hablar de uno mismo también demuestra que tienes ego, ¿eh? Ya te decía yo. O sea, no puedes escribir un libro para decir, ay, qué humilde soy, ay, qué modesto, no habléis más de mí. No, o sea, si yo mismo escribo 300 páginas sobre mí mismo, igual que me encuentro interesante, ¿no? Sí. Oye, ¿es verdad que esa generación de jóvenes que en plena transición empezabais a escribir, que formabais parte de aquella nueva narrativa española, erais una generación muy despolitizada, que nos interesaba la política tanto como pudiera parecer? Es decir, que luego tú has escrito libros con carga política quiero decir, ambientados en un siglo bastante convulso que se presta, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que forma parte de mi generación no literaria, o sea, mi generación en términos amplios, ¿no? Hay una generación estrictamente anterior que sí que vivió la politización absoluta, es decir, que fue una época en la que realmente, bueno, es que claro, yo el franquismo lo conocí como un niño, ¿no? Cuando Franco murió tenía 14 años. Pero la generación que tiene 5 años más que yo, pues sí que tenían actividad antifranquista, o más o menos, o lo quisieron tener, o creen que la han tenido, corrieron delante de los grises, realmente participaron en manifestaciones pidiendo amnistía y libertad, ¿no? En cambio, yo cuando ya entré a la universidad, la ley de amnistía ya se había aprobado ese mismo verano. Y de repente el movimiento estudiantil que había sido tan activo dejó de serlo. Y mi propia generación se despolitizó a toda velocidad. Solo con el golpe de Estado del 81 empezamos a darnos cuenta de que lo que teníamos entre manos era muy importante y había que cuidarlo. Porque a nosotros nos parecía que, en fin, que eso estaba en manos de unos políticos que hacían las cosas sin consultarnos demasiado y que además iba muy despacio todo. Es decir, por comparar, la ley del divorcio en la Segunda República se aprueba inmediatamente, nada más a los pocos meses del advenimiento de la República. Aquí hasta el año 81 no se aprueba la ley de divorcio. Es decir, 6 años después de la muerte de Franco, vivíamos en un mundo pues con ciertas en una realidad alternativa, porque en la televisión veíamos las películas norteamericanas donde todo el mundo estaba divorciado, el Colombo o el teniente Colombo iba a ver a su exmujer y decíamos, anda, pero si la gente se divorcia en otros países, en las películas francesas todos estaban divorciados, ¿no? Y de repente aquí en España nadie podía divorciarse porque la ley no existía, hasta el año 81, 6 años después de la muerte de Franco, se tardó mucho, ¿no? Nos daba la sensación de que iba todo muy despacio, pero cuando por fin estuvo a punto de desaparecer la democracia que se había conquistado 6 años después de la muerte de Franco, nos dimos cuenta que lo poco que se había conseguido, que no era tan poco, era muy valioso y que había que protegerlo. Y yo creo que buena parte de mi generación se politizó un poco entonces, en el 81, ante la amenaza que vimos que se cernía sobre esa democracia joven y todavía débil. ¿Y cómo ves generaciones actuales de escritores en esta temática de que escriban sobre guerra civil, franquismo? Bueno, la guerra civil en realidad tampoco nos interesó demasiado a mi generación
hasta que empezó a interesar a toda la sociedad. O sea, si te acuerdas, hasta el año 2000 no había tantas novelas sobre la guerra civil, era un tema muy para especialistas o para otras generaciones. Mi generación, que sería la de los nietos de los que hicieron la guerra civil, hasta el año 2000 o así no empezamos a interesarnos, ¿no? El mismo libro de Cercas, Anatomía, El soldado de Salamina, pues tuvo el don de la oportunidad. Es que llegó en un momento en el que la gente quería leer cosas sobre la guerra civil y además quería una perspectiva diferente, porque al fin y al cabo el libro de Cercas lo que hace es contar la historia de un fusilado que se escapa y que cuando lo van a poder matar, porque uno de los del pelotón de fusilamiento lo encuentra, en vez de matarlo, lo deja ir, ¿no? Es decir, que es como que la historia gira en torno a un acto generoso de reconciliación entre las dos Españas. Y esto era precisamente como el elemento nuevo que podía aportar mi generación. Es decir, que ya no tienes que contar la guerra como si la hubieras hecho y por tanto tú tendrías que hablar desde tu bando y en contra del otro bando. No tienes que hablar como tus padres, que al fin y al cabo se formaron en el franquismo y por tanto tenían también pues un tamiz diferente tenían una educación donde en la guerra pues los buenos eran unos y los otros eran los malos, sino que nosotros podíamos intentar ver la guerra con los ojos de quien no puede negar las cosas malas que se han hecho incluso entre los que consideras que son los tuyos. O sea, quiero decir, yo por supuesto estoy a favor de la legalidad republicana y Franco y los generales lo que hicieron fue un golpe militar que fracasó y degeneró en una guerra tan sangrienta, ¿no?, como esa. Pero no puedo dejar de contar cuando hace falta pues la matanza de Paracuellos, no puedo dejar de contar si es necesario la persecución de los religiosos, es decir, que en el bando republicano también se cometieron muchos desmanes y hubo mucha violencia política. Y creo que mi generación es la que tiene que contar la guerra sin alinearse con unos frente a otros, ¿no? Esto aparece mucho en Castillos de Fuego, que es tu última novela anterior a Ropa de Casa, una novela de buena longitud, donde tratas... O sea, un tocho, quiere decir, un tocho, ¿no? Un buen tocho, sí, 700 páginas, bueno, pero cuando una novela está bien, a mí me gusta que se alargue y disfrutar más tiempo. Quería decir que Castillos de Fuego está protagonizada por esa gente anónima. No hay grandes héroes en tus novelas, es decir, son personajes anónimos en grandes eventos, ¿no? Son gente corriente, porque me parece que los novelistas, al fin y al cabo, tenemos un espacio que nos corresponde de forma exclusiva y que otros escritores de otros géneros no lo tocan muy poco, ¿no? Es decir, los historiadores se dedican a los grandes acontecimientos de la historia, los autores de biografías a los grandes personajes. Sobre la gente normal, ¿quién escribe? Pues los novelistas somos los que tenemos que escribir, ¿no? Es como el territorio exclusivo que nos ha correspondido por ser escritores de novelas, ¿no? En ese caso, en el libro este que dices, efectivamente lo que cuento es historia de gente corriente en tiempos nada corrientes, ¿no? Porque los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil fueron terroríficos por la represión, por el hambre, por el extraperlo, por los 50.000 fusilados, y una persona corriente en esos años muchas veces se veía expuesta a dilemas morales de mucho alcance, ¿no? Es decir, que a veces para salvar a alguien tenías que traicionar a otro, que a veces tienes que hacer una cosa mala porque tiene un objetivo bueno, ¿no? A mí no me gusta juzgar lo que han hecho muchas personas en el pasado porque yo no sé cómo habría actuado. Es decir, cuando uno juzga el comportamiento de otros es como dar por hecho que tú lo habrías hecho bien, ¿no? Pero en aquellos años de miedo, de devastación, de represión terrorífica, o sea, es que 50.000 fusilamientos de republicanos en los 6 años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil son muchísimos. Eso sin contar los 400 y pico mil que se fueron por la frontera justo cuando acababa la guerra, o los casi 300.000 que estaban en las cárceles, ¿no? O las salvajadas como la ley de responsabilidad política del año 39, que no solo te habían fusilado a tus padres, sino que encima te quitaban la casa porque consideraba ese tribunal que tus padres habían contraído una deuda contra el Estado español, contra la Nueva España, y entonces resulta que a lo mejor al huérfano de 2 personas fusiladas, encima le quitaban la casa y le dejaban sin nada, ¿no? Bueno, realmente fueron años terroríficos y uno
está feliz de no haberlos vivido, pero como novelista es evidente que ahí encuentra una inspiración A mí impresionante. me gusta mucho que destaques esos años del primer franquismo, digamos, porque en la actualidad se pueden escuchar muchos discursos o mucha gente que opine que con Franco se vivía mejor. Claro, porque la gente solo Pero recuerda los últimos años. claro, eso te iba a decir, que claro, la generación más antigua actual son gente que vivió quizá la dictadura posterior de un mayor nivel de desarrollo económico, si acaso, pero en esos años 40 Porque date cuenta, de más represión. en los años 60, cuando después del plan de estabilización, España se convierte en el segundo país que más crece del mundo. Es decir, realmente hubo una especie de milagro español que tenía motivos pues, tales como que realmente España era un país muy barato para invertir, que no había derecho de huelga ni de manifestación, por lo tanto tú llegabas, invertías en una fábrica y tenías a los trabajadores perfectamente controlados por las fuerzas del orden. Es decir, había muchos motivos para invertir en España y eso hizo que efectivamente España creciera, solo Japón crecía más. Y fueron años de relativa paz, es decir, se había habido 50.000 fusilados los primeros años, en los años 60 solo hubo 3 por motivos políticos, ¿no? Grimao, Granados y Delgado. Luego, en los 70 hubo 6 ejecutados, 1 por garrote vil y 5 fusilados. Es decir, fue peor el final de la dictadura de lo que había sido en los años 60. Pero la gente también, yo creo que empezó a respirar. Es decir, empezó a haber una clase media en que la gente ya no tenía los agobios de los años anteriores, podían comprarse un utilitario, podían empezar a tener vacaciones. Los hijos de las familias pobres ya podían incluso acceder a la universidad por medio de becas. Y si al principio el antifranquismo había estado sedado por el miedo y por la represión, luego estuvo sedado pues porque la realidad te ofrecía la posibilidad de salir adelante como no habías podido salir hasta entonces. El hecho es que combinando unas cosas y otras, Franco gobernó en España 39 años, ¿no? El recuerdo que podamos tener, pues claro, va a cumplir ahora 65. Yo lo que recuerdo es el franquismo de los últimos años, que salvo esos coletazos violentos del último año, realmente era una España plácida, provinciana, en la que nunca pasaba nada, ¿no? Además, como la prensa estaba completamente intervenida, te dabas cuenta o creías que las cosas que pasaban fuera. Porque, claro, la prensa nunca hablaba de si aquí había habido una manifestación estudiantil, ¿no? En cambio te decían, miren en París lo que está ocurriendo en mayo del 68, o yo qué sé, en Estados Unidos han matado a Martín Lutero King. O sea, siempre te decían las cosas malas que ocurrían fuera de España, y en España lo que ocurría era que encontraban petróleo en Burgos, ¿no? Entonces, claro, de repente todos felices de que España fuera a convertirse en una de las potencias exportadoras de petróleo, que era lo que decían, que luego resultó que hay menos petróleo ahí que en un cipo, ¿no? Que en un mechero. Pero claro, la sensación que tenías en ese estado donde el control que se ejercía sobre la sociedad ya no era a través del miedo, sino de la desinformación y del bienestar, pues la gente probablemente recordará esos años como no tan malos. Sí. Oye, Pisón, ¿tú conoces a David Duclés? Lo conozco. Es que me gustaría saber qué opinas de su manera. Bueno, Mira, no sé si has leído La península de las casas vacías. Bueno, es que ¿O sabes algo? A mí es imposible que me guste, pero porque no me gusta el realismo mágico. Es Mm. decir, ya me empaché con García Márquez y creo que ya tuve mi dosis, ¿no? Y cualquiera que adopta el estilo del realismo mágico, ya eso me da un poco de repelús, ¿no? Pero lo que demuestra David Duclés y lo que demuestra el éxito del libro de David Duclés es que realmente ya hemos pasado a otra generación. Es decir, que la generación joven, él tiene 35 años. Sí, por eso te preguntaba antes por nuevas generaciones que Sí, escriben. ahora ya estamos en la 4ª generación. Ya no somos los nietos de los que hicieron la guerra los que vamos a escribir sobre la guerra. Ahora van a escribir como si fuera un género literario, como si habláramos de piratas o de astronautas. Es decir, la guerra civil probablemente, lo que demuestra el éxito del libro de David Duclés, es que está dejando de formar parte de la discusión social. Es decir, que se va a convertir en un tema literario más, como cualquier otro, y que ya no va a dar lugar a ese tipo de debates tan encarnizados que hemos tenido no hace muchos años con motivo de la memoria histórica, y que, por tanto, bueno, eso quiere decir que la sociedad también avanza hacia la búsqueda de un consenso sobre nuestro propio pasado. Es decir, el problema que tienen las sociedades es que no se ponen de acuerdo sobre el pasado. Realmente, si atendiéramos más a los historiadores, que son los que han puesto cifras y nombres a las cosas que ocurrieron en los años tremendos estos de la Guerra Civil y la Primera Posguerra, seguramente
no discutiríamos, porque ellos han demostrado lo que pasó y no podemos decir, no, es que en los dos bandos, bueno, en los dos bandos, hablamos de cifras, porque, por ejemplo, la violencia política, los historiadores la han aclarado, es decir, la violencia política en la retaguardia son 105.000 muertos en la zona nacional, es decir, el franquismo ejerció una violencia, una represión en su zona que costó la vida a 105.000 y la República a 55.000. Es decir, más o menos la mitad. Evidentemente, entre esos 55.000 están los religiosos, están toda la gente que muere en Paracuellos o en las matanzas de las cárceles y tal. Pero ya el saber las cifras, dicen, no, es que los números no importan. Hombre, los números importan, porque para que veas que no hay un bueno y un malo, sino que hay buen y malos en los dos lados, y que algunos son mal y buenos y otros son buen y malos. Es decir, que para que sepas un poco cómo se reparten las culpas. Evidentemente, luego están los muertos en el frente de batalla, los muertos en los bombardeos y tal. Y luego están los fusilamientos posteriores a la guerra. Es importante saber que, claro, que ninguna de las guerras civiles del siglo XIX, que son las guerras carlistas, tuvo ese epílogo. Es decir, que las guerras carlistas, cuando terminaban, mandaban a un par de a los generales carlistas derrotados, los mandaban al destierro y luego se perdonaban a los soldados y la vida seguía hasta la siguiente guerra carlista y luego hasta la siguiente. Pero no había esa represión o esas represalias que ha habido a partir del 39. Sobre todo teniendo en cuenta que Franco decía aquello, nada tiene que temer quien no tenga las manos manchadas de sangre. Bueno, pues mucha gente que no se fue de España, del bando republicano, precisamente porque no tenía las manos manchadas de sangre, pues acabaron muriendo en el paredón de fusilamiento, ¿no? Pues es que entonces, ayer hablé con David Uclés, por eso te preguntaba, porque él me dijo que sí que te había leído mucho a ti, supongo que para preparar aquel libro que estuvo escribiendo durante 15 años. Sí. Ahora le acaban de operar. Le llamé por eso. Sí, lo sé. No, Le acaban de operar del corazón. Mira, me dejó... Te voy a poner aquí un mensaje que me dejó. Estuve hablando con él, que tiene que estar ahora 2 o 3 meses de convalecencia. Ah, sí. Pero no sé si va a ser capaz. El caso es... Salva, podemos... Te voy a dejar el mensaje que nos manda, porque David Uclés estuvo aquí el año pasado y es amigo del festival. Ah, mensaje de voz. Sí, un mensaje de voz de WhatsApp. A ver si soy capaz de que suene. Querido Pisón, me pilla aquí leyendo un libro que se llama El jinete dorado, no sé qué. Bueno, la pregunta. De tu libro Partes de guerra, ¿qué relato es tu preferido? O si tuvieras que elegir únicamente un solo relato que resumiera el espíritu bélico y guerra civilista que sufrió nuestro país, uno de todos, ¿cuál sería? Un abrazo. Partes de guerra. Yo lo que creo que lo tuyo es crueldad mental. Esto estaba preparado también. Le han operado del corazón y suena ahora a muerto. Esperamos, ¿no?, a que acaben las campanadas. Vamos a guardarle luto. Ya verás cómo con Javier Castillo no suena. Pues estuvo leyendo Uclés Partes de guerra, un libro de relatos sobre la guerra. Es por hacer tiempo, el silencio incomoda. Y te pregunta con cuál te quedarías. Pero hombre, desde el hecho del dolor, ¿cómo puedes invadir de esa manera a un tipo que está recién operado del corazón? No, yo solamente le escribí por WhatsApp para preguntarle. Ah, bueno, claro, no es una llamada, él ha sido el que... Y de paso, pues le escribí, oye, pues estamos en pleno festival, porque él estuvo aquí... Él vino el año pasado, ¿no? Sí. Y le dije, pues mañana voy a entrevistar a Pisón. Y pues yo lo conozco, me dijo, y Sí, pues hazme esa pregunta. Hemos coincidido mucho últimamente, pero mucho. O sea, hace 3 semanas estuvimos juntos varios días en la Bienal Vargas Llosa en Cáceres. Habíamos estado antes en una universidad en Madrid, en un jurado en el que estábamos. Y Partes de guerra es un libro al que él se refiere. Partes de guerra es un libro que yo preparé, pero en el que yo no escribo. Es decir, que son cuentos sobre la guerra civil de diferentes autores de diferentes generaciones, ¿no? Y entonces lo que hice fue organizarlo
como si fuera una especie de novela colectiva, cronológicamente, no por la fecha en que están escritos los cuentos, sino por la fecha del episodio que cuentan. Es decir, empiezo pues con el 18 de julio, como varios cuentan cómo comienza la guerra en su pueblo o en su ciudad, y voy avanzando a lo largo de los casi 3 años de guerra hasta que ya llega la gente que se va al exilio o está en los campos de concentración o lo que sea, ¿no? Y fíjate, hay muchos cuentos muy buenos, ¿no? Pero creo que uno de los mejores, además es un clásico que si no lo habéis leído, habréis visto la película de Fernando Fernán Gómez, es La lengua de las mariposas, claro. de Manuel Rivas, porque habla precisamente de todo ese miedo que va a venir después, que te va a obligar a traicionar tus principios, a ser infiel a ti mismo o a deshonesto contigo mismo, porque hay cosas más importantes que los principios, que es salvar el pellejo, ¿no? La historia de este profesor bueno, generoso, sabio y su pequeño discípulo que lo admira, pero que cuando llega el momento de que en el pueblo hay que matar o ejecutar a las personas consideradas de izquierdas, pues este es el primero que echan al camión y al niño le dicen, no, grita, insúltale, ornitorrinco, me parece que le insulta, tírale una piedra, ¿no? Porque es la única manera de que no nos relacionen con él, porque igual nosotros vamos a seguir la misma suerte solo por la amistad que hemos tenido con este profesor, ¿no? Esto anuncia lo que va a ocurrir después, es decir, eso me parece que la historia transcurre en Galicia, por lo tanto transcurre en el año 36, porque Galicia cae en zona nacional desde el principio, ¿no? Pero cuenta lo que va a ocurrir a partir del 39 en toda España. Es decir, que mucha gente, por la simple necesidad de salvar el pellejo y de sobrevivir, va a tener que traicionar sus principios. Propios principios. Y habla mucho también de una cosa que, por cierto, menciono en alguno de los hilos narrativos de Castillos de Fuego, que es la represión sobre los maestros. O sea, el cuerpo docente... Un maestro universitario. Desde universitarios hasta maestros de pueblos, que el 50% fueron depurados y echados de la carrera. Porque claro, la Nueva España necesitaba gente en quien confiar la formación de las nuevas generaciones que debían construir esa España con arreglo a unos principios diferentes de los que había habido años antes, ¿no? Y entonces se encarnizaron especialmente en maestros, profesores de enseñanza medias y catedráticos y profesores de universidad. Todas tus novelas, prácticamente todas, están ambientadas históricamente en este contexto del siglo XX. ¿Esa necesidad de dónde surge? ¿Por qué? Bueno, porque realmente desde la transición para aquí tampoco han pasado tantas cosas, ¿no? Es decir, a mí el momento histórico que yo he vivido y que me parece que es el más relevante desde el punto de vista de la historia colectiva, es decir, de lo que nos importa a todos, ¿no? Es la transición. O sea, hace ahora 50 años se murió Franco y hace ahora 47 años se aprobó la Constitución. Bueno, pues en ese momento se estaba diseñando cómo iba a ser la convivencia de los españoles para las siguientes décadas. Todavía seguimos viviendo bien, sin matarnos unos a otros, gracias a que se hicieron casi bien las cosas. Bueno, se hicieron bastante bien. Es decir, hubo muchas convulsiones, hubo mucha violencia política, morían 100 personas o 100 y pico personas al año entre víctimas de ETA, víctimas de la ultraderecha, víctimas de otras organizaciones, ¿no? Pero al final estamos en el año 2025 y seguimos viviendo juntos unos con otros, sin matarnos, acogiéndonos al Estado de Derecho, disfrutando de las libertades. Mirad en la historia de vuestra familia cuándo ha habido un periodo tan largo de democracia, de libertad, de prosperidad, porque mal que bien, España es un país mucho más rico de lo que ha sido en el pasado. Mirad en las vidas de vuestros bisabuelos y tatarabuelos a cuántas guerras fueron. Es que primero fue la más cercana a la guerra civil, pero es que antes había estado el desastre de Anual y la guerra de África, pero es que antes había estado la de Cuba, pero es que estaban las guerras carlistas. El Cantón de Cartagena, es que decías, en el siglo XIX una señora podía tener 5 hijos y elegir 5 guerras en las que podían morir sus 5 hijos, y cada uno en una guerra diferente, y no había ninguna generación que se librara de la guerra. Y nosotros aquí estamos todas las generaciones de españoles conviviendo y ninguna ha conocido la guerra. Solo por eso, y porque vivimos en paz, en democracia y con libertad, yo creo que solo por eso ya tenemos que sentirnos privilegiados. No podemos bueno.
Bueno, los debates sobre la transición se mantienen ahí, ¿no? Hay quien ve aquel periodo histórico de la transición como no tan... Pero ¿dónde está escrito que las cosas tengan que hacerse bien? Ya. Es decir, la perfección no existe, ¿no? Claro, la transición no se puede hacer al gusto total de todo el mundo, pues porque habría otros que protestarían. Al final, el Partido Comunista, que entonces era muy importante y luego dejó de serlo, hizo dos concesiones simbólicas, pero que tuvieron, bueno, un calado importante porque sirvieron para que España accediera a la democracia de forma consensuada, que fueron la figura del rey, es decir, la monarquía, la forma del Estado, y la bandera. Es decir, ya si renunciamos a dos cosas simbólicas, pero en todo lo demás nos ponemos a la altura de las democracias, de cualquier otra democracia europea, pues realmente salimos ganando, ¿no? Porque se renuncia a cosas muy pequeñas, cosas estrictamente simbólicas, ¿no? Bueno, no estrictamente simbólicas, es decir, me gustaría que el rey Juan Carlos hubiera sido solo un símbolo, ¿no? Y que no hubiera hecho las trapacerías que ha hecho. Pero ahora mismo, por ejemplo, con este rey que tenemos, que parece un hombre educado y correcto y parece que ha salido más a su madre que a su padre, ¿no? Para bien de todos, pues yo creo que en este momento, por ejemplo, nadie discute la monarquía, por lo menos mientras las cosas sigan así. Y en cuanto a la bandera, pues ha quedado la bandera republicana como una referencia de un pasado que fue muy bonito, que fue realmente la Segunda República. Los primeros momentos de la Segunda República fueron maravillosos. O sea, era un sueño de democracia, de prosperidad, de libertad, de feminismo, de miles de cosas que se frustraron muy pronto, ¿no? Pero, claro, eso queda como un homenaje a un pasado bonito que acabó abruptamente. Y no creo que en este momento valga la pena reabrir, por ejemplo, el debate de la bandera, que creo que nadie se molestaría en abrirlo, ¿no? ¿Y tu experiencia en el cine? Esta es otra historia como guionista, ¿no? Carretera secundaria, supongo que como novela, supuso un relanzamiento para ti, que luego también se llevó al cine. Tú participaste como guionista también en otras películas, como Las 13 Rosas. ¿Cómo es esta experiencia? Pues es que yo estaba deseando que me invitaran a trabajar en el cine, porque siempre me había gustado mucho el cine y siempre había pensado que yo podía ser un guionista. Yo me preparaba para ser guionista. Es decir, hay libritos donde te dan consejos sobre cómo se escriben los guiones. Es muy importante también ensayar, ¿no? Escribir guiones aunque luego no se vayan a rodar. O sea, hay muchas cosas en la literatura y en la escritura de guiones que es oficio, que tienes que aprender y que esas técnicas, eso se aprende ejercitándolo, ¿no? Y yo ya estaba como preparándome para cuando llegara la oportunidad de escribir un guión y que se rodara. Y entonces, efectivamente, a finales del año 95 acabé carreteras secundarias y la novela llegó por medio de un amigo mío a David Trueba, que había escrito un guión para Emilio Martínez Lázaro, y Emilio Martínez Lázaro en ese momento no tenía proyecto y dijo, pues quiero hacerla. Y digo, pues yo encantado, pero solo te voy a pedir una cosa, que me dejes escribir el guión. Si el guión no te gusta, lo rompes, pero por lo menos déjame probar. Y efectivamente ya la primera versión le gustó, hubo que arreglarla evidentemente, pero ya partimos de una primera versión mía y entonces ya pude ver cumplido un sueño de infancia que era pues ver que había formado parte de un equipo que había hecho una película. Y dices que después de la transición no pasó nada. O sea, no. Mi última pregunta podría ser si serías capaz de escribir algo no ambientado en el siglo XX, sino más actual, pero estoy seguro que no. Es que igual algún día tengo que hacerlo porque realmente la sociedad está ahora en momentos de cierta ebullición y no sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Y también hay acontecimientos históricos, pues yo qué sé, los atentados de Atocha, ¿no? Hay acontecimientos históricos del siglo XXI que podrían inspirar buenas historias. Por algún motivo me he quedado en el 31 de diciembre de 1999, que es la fecha más cercana al presente en la que ocurre algún episodio de alguna novela mía. Hay una novela mía que acaba justo ese día, es decir, el último día del siglo XX. Y de momento, mis proyectos, el que tengo ahora entre manos, vuelvo a los años 60. Es decir, que de momento no voy a dar el salto al siglo XXI, pero quién sabe, en algún momento, ¿por qué no? Sí. ¿Te desahogas un poco una vez a la semana? He visto en las publicaciones de la SER de Hoy por Hoy, sí. Por ejemplo, últimamente hablabas de los payasos tontos. Claro, es que con esos personajes actuales, ¿quién se va a poner a escribir una novela?
Payasos Ya. tontos, Benjamin, Donald y todos esos. Sí, bueno, la verdad es que esa sección de la radio es me hace gracia porque como es muy cortita, pues en el fondo te da tiempo de elegir el tema, dar una opinión, contar un chiste y cerrar, ¿no? O sea, minuto y medio, minuto 45 no da para más, no da para más. Y además me da la sensación de que cuando alguien te está oyendo por la radio no puedes aburrirle. Tienes que tienes que dar muchas informaciones y tienes que meter algo gracioso, porque la vida es muy aburrida, ¿no? Entonces contar un chistecillo e insultar a alguien. Lo que pasa es que, claro, de repente me doy cuenta que estamos siempre insultando a los mismos, ¿no? Porque, claro, siempre los que lo merecen son siempre los mismos. Y entonces llega un momento que dice, bueno, es que hablamos demasiado de Trump, de Putin, de Netanyahu, de Isabel Díaz Ayuso, de Rosalía, de Lamine Yamal. Es que llega un momento que estamos siempre hablando de lo mismo. Por favor, ¿alguien tiene algún tema nuevo que proponer? Podemos hablar de otras personas que no sean siempre los mismos, ¿no? Pero yo me desahogo y sobre todo me río mucho. Además, son unos podcasts muy tristones porque yo hablo así como si fuera un... Sí, es verdad, le puedes poner más pasión. No. Quiero decir que cuando se trata de insultar No. pues joder, hazlo con... No, tengo que hablar como si estuviera dando el pésame. Buenos días, Ángels. Empiezo así, ¿no? Sí. Buenos días, Ángels. Entonces, ya con esa voz, me parece, digo, vaya tostón. Y entonces empiezo a decir bobadas y queda más raro, porque dice, este tío con esa voz tan sosa, luego... Sí, puede tener su ironía. Cuántas paridas cuenta, ¿eh? Sí. Pues puede tener su ironía, es verdad. Bueno, pues Ignacio Martínez Pisón, yo creo que os habrá parecido breve, pero es el tiempo que tenemos, así que no tengo muchas más preguntas para ti, salvo la gente que te quiera hacer alguna pregunta mientras les firmas los libros ahí en el Centro Cultural de la Villa. Ha sido un enorme placer tenerte aquí en la 10ª edición del festival. El placer ha sido mío. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tanta atención de tanta gente, porque realmente pensaba que iba a haber poca gente, ¿no? Y veo que este pabellón está lleno, y lo cual me halaga y me hace sentir Nos feliz. podemos despedir diciendo como hacía tu tía, si no nos vemos más. Si no nos vemos más, ya nos hemos visto bastante. Ya nos hemos visto bastante. Gracias.